Buenas tardes España, buenos días Panamá, bienvenidos todos a nuestra tertulia de hoy sobre artes marciales de Japón por el profesor Marcos Sala Ibars. Primero escucharemos unas palabras de la directora de la Fundación Japón Madrid. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia en colaboración con la Embajada del Japón en Panamá. La Fundación Japón es una organización del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Para ello, desarrollamos actividades en torno a tres ejes principales, como son la presentación de arte y cultura japonesa, la difusión del idioma japonés y la promoción de los estudios japoneses. Así que creo que la charla de hoy es una maravillosa ocasión para compartir cultura todos juntos. Por ello, es un auténtico lujo contar con la presencia del doctor Marcos Sala, con el que hemos tenido el placer de colaborar en múltiples ocasiones en conferencias para Latinoamérica o España. Gracias a sus amplios conocimientos en la materia, el doctor Sala nos introducirá en el mundo de las artes marciales de Japón, que, como saben, son un aspecto fundamental de la cultura japonesa. Así pues, espero que disfruten mucho la charla y que les dé aún más ganas de conocer Japón y su cultura. Muchas gracias por su atención. Ahora daremos la bienvenida al Sensei Braulio Vicencio, maestro de Judo de la Universidad de Panamá. Bienvenido, Sensei. Buenos días y buenas tardes a todos. Agradecemos al profesor Marcos Sala Ibars por compartir sus conocimientos y a la Fundación Japón por coordinar esta tertulia. Al igual que a la Embajada de Japón, por su constante interés por estrechar los lazos de amistad entre Panamá y Japón. Permítanme una breve biografía. Marcos Sala Ibars es doctor y licenciado en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, colaborador honorario del Departamento de Historia del Arte de esta universidad y secretario del Grupo de Investigación de Asia. Centra su investigación en armas japonesas y la historia del arte vinculado a los samuráis. Su doctorado es un estudio pionero en español sobre el mundo de los accesorios de espada japonesa, recibiendo la calificación Summa Cum Laude. Cuenta con una treintena de entradas informativas y una decena de publicaciones científicas. Ha impartido cursos y conferencias en 9 universidades españolas, 3 sudamericanas y 1 en Hungría. Y colabora regularmente con la Embajada de Japón y la Fundación Japón. Su formación académica se complementa con estudios marciales de las antiguas tradiciones japonesas, siendo representante para España de algunas de ellas, así como pionero español en la realización de demostraciones en algunos santuarios japoneses. Bienvenido, profesor, tiene usted la palabra. Es un inmenso honor escucharlo. Muchas gracias, Sensei. Muchas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí con todos ustedes y además con mayor motivo de que usted me haya hecho la introducción, puesto que también habrá un momento para hablar del judo y de Jigoro Kano. Así que, como digo, encantado de poder estar con todos ustedes. He puesto en el chat para que todos lo vean, aunque luego también aparecerá en mi presentación,
mi correo electrónico por si hubiera gente que tuviera alguna cuestión, alguna pregunta, o si desea que le mande bibliografía o publicaciones que tengo escritas y que están disponibles online. Así que, como digo, si alguien desea todo este material, sin ningún problema me puede escribir a ese correo electrónico que he puesto en el chat y se lo mando. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien. Esta conferencia, como digo, la he titulado Arte y Marcialidad, una historia japonesa, porque, bueno, también me serviré de algunos soportes artísticos, como podemos estar aquí viendo en esta preciosa estampa japonesa, un tipo de combate de esgrima japonesa, pretérito a lo que hoy conocemos como el kendo o la esgrima japonesa moderna, y bueno, del cual vamos a hablar, por supuesto, así como otros personajes que vamos a tratar que se van a ver reflejados también en la historia del arte. Puesto que también así uno mis dos especialidades, que son el estudio de las artes, los armamentos y de las artes bélicas japonesas, con la historia del arte de Japón. Vamos a hablar de fundadores de estilos, pero también de otros personajes importantes en algunos estilos marciales japoneses, que en ocasiones, bueno, pues no pasan un poquito de lado por el hilo de la historia, ¿no? Así que trataremos personajes muy famosos, porque así lo demanda el público, ¿no? Pero también he reservado un hueco para esos que a lo mejor están un poquito más en la sombra de la historia. Bien. Para iniciar he intentado seguir un orden cronológico. Entonces, para iniciar esta ponencia, pues vamos a hablar de la escuela Hosoin Ryu. En este caso he puesto Hosoin Ryu Takada Ha Soyutsu, puesto que la línea Takada es la que se mantiene en vida hoy en día todavía y se puede practicar, se puede entrenar. Existen pocos dojo para entrenar fuera de Japón, pero sí que sé que existe, por ejemplo, en Europa un núcleo en Alemania y creo que también en Estados Unidos. Entonces, bueno, al margen de Japón sí que existen algunos otros núcleos, pero lo importante es que esta escuela sigue viva hoy en día, ¿no? Respecto a la línea Takada. Y he empezado hablando de esta escuela de lanza japonesa. Sōjutsu es el arte de la lanza japonesa, puesto que nuestro protagonista, que es Kakuzenbo In-ei, pues va a ser, digamos, el más mayor de los que vamos a tratar hoy en día. Como ven en este ukiyo-e, en esta estampa japonesa, pintada, creada por el artista Tsukioka Yoshitoshi, pues es un artista marcial que creó un arte de la lanza japonesa basándose en estas dos escuelas, como ven aquí. Especialmente particular, y lo que puede ser una de las cosas más interesantes que nos interese, respecto a hablar de esta escuela, es la vinculación de este personaje y de esta escuela con el templo y el santuario, el monasterio, el complejo monacal budista del Kofukuji en Nara, en la ciudad de Nara. Esto me sirve para hablar de un par de cuestiones. Primero, no debemos perder la idea y la mente de que en Japón, al menos que sepamos desde el siglo VIII o IX, los monasterios budistas y así como también los santuarios Shinto, entre otros muchos lugares, precisaban de unos cuerpos de élite, de unos soldados, para defender los terrenos que custodiaban, puesto que eran estas épocas, como digo, siglo VIII, siglo IX, incluso siglo X, épocas en las que todavía había ciertas tribus. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de los Emishi, muy presentes en la zona norte de Japón, en la zona de Tohoku, que estaban constantemente amenazando las posesiones del gobierno central imperial japonés. Y muchos de estos monasterios tenían una serie de terrenos asociados, pues en las mismas circunstancias que nosotros podemos tener en Occidente, por ejemplo, en los regímenes de Abadengo, que necesitaban terrenos de cultivos y otro tipo de bienes que necesitaban ser protegidos. Y de ahí esa intención de tener un cuerpo militar que se acaba formando por una orden militar.
es decir, monjes ordenados que tomaban las armas. Obviamente, muchos de estos monasterios acabaron formando sus propios guerreros, pero generalmente se trataba de mercenarios que recibían una breve formación religiosa y una tonsura express para poder tomar las armas y convertirse en miembros de estas órdenes militares que se los conoce popularmente y generalmente como los Sōhei. Si bien es muy famosa la vinculación de estos guerreros con otra arma enastada japonesa muy importante, que es la alabarda, llamada naginata, que es una hoja curva con un asta, no era menos conocido y popular el hecho de que estos monjes también manejaran otras armas enastadas, como eran las lanzas. Y me interesa hablar de todo esto, especialmente si tenemos en cuenta un estudio digamos, llamativo, no es la palabra llamativo, sino más bien esclarecedor, que salió hace unos años, que lo tienen disponible en inglés y se llama The Teeth and Claws of Buddha, los dientes y las garras de Buda, que es un estudio sobre ya no estos ejércitos que podían ser utilizados para defender las tierras, sino estos ejércitos de monjes y estas órdenes militares utilizadas por diferentes facciones políticas para intereses de conquista de nuevos territorios o de apoyar, como digo, a facciones políticas que a su vez ellos apoyaban a las diferentes escuelas del budismo de estos monasterios. Y luego, para defenderse de otros monasterios e incluso para defenderse de gentes de su propia orden, cuando, por ejemplo, se ordenaba un nuevo abad en un templo y los que estaban en ese momento en ese templo rechazaban ese nombramiento de ese nuevo abad, de ese nuevo monje que va a liderar ese templo o ese monasterio budista, y se atrincheraban con las armas y, bueno, se llevaban a cabo batallas encarnizadas, sangrientas, entre monjes, ya lo digo, de diferentes condiciones políticas o diferentes escuelas de budismo, sino dentro de una misma escuela, entre monjes de una misma escuela, por ver quién era el que recibía el cargo de abad y de regentar determinados monasterios de importancia, como es el caso del Kofukuji. Así que tenemos que entender los monasterios budistas en la época feudal japonesa no como un lugar también, por supuesto, como un lugar de paz y sosiego y de meditación y contemplación, pero no debemos perder de vista la característica bélica y marcial, y con todas estas cosas que les he dicho de cada cambio político que se realizaba en Japón, cada cambio de señor feudal, cada apoyo a diferentes escuelas del budismo y sobre todo cada cambio de gobierno en estos monasterios, podía implicar y muchas veces implicaba batallas sangrientas y también, tristemente y con mucha asiduidad, el incendio de estos monasterios, puesto que los que se negaban a abandonarlo porque fuera ocupado por otro señor feudal o inclusive por otra línea dentro de la misma escuela de budismo, en muchas ocasiones preferían quemar el templo y reducirlo a cenizas antes que entregarlo a sus enemigos en cualquiera de sus dimensiones. Así que tenemos que tener presente toda esta dinámica de marcialidad dentro de los monasterios budistas para poder entender cómo se formó, entre otras muchas escuelas, esta tradición en este complejo. Hablando de Kakuzenbo Hozo-in Kakuzenbo In-ei, que es nuestro primer protagonista, algunos historiadores dicen que era hijo de los Sōhei, que son estos monjes guerreros, estas órdenes militares de las que les he hablado. Otros dicen que era hijo de una familia samurái de bajo rango y que fue dado en adopción al monasterio. Bueno, esto no es nada del otro mundo y además es algo que aquí también pasaba en Occidente. Siempre se decía, ¿no?, que una familia, y no hacía falta que fuera pobre, que una familia rica, pues el hijo principal iba a ser el heredero de la casa noble, el hijo mediano iba a ser militar y el hijo pequeño, pues cura, ¿no? Entonces, en este caso no es nada extraño en Japón también que tanto de clases ricas como sobre todo de clases pobres dieran en adopción sus hijos a los monasterios para que se encargaran de ellos los monjes. También comentar que los monasterios budistas eran cuna
de muchos hijos bastardos y de matrimonios, aunque el concubinato, y tanto a nivel de la casa imperial como incluso de los propios samuráis, no era algo raro. En ocasiones existía estos hijos bastardos de concubinas no oficiales o determinadas uniones que no interesaba, y también no es extraño, como digo, que no solo hijos de familias samuráis, sino incluso hijos de príncipes imperiales acabaran en monasterios para que, digamos, se ocultara un poco esa línea sanguínea, puesto que se entreveía que esa persona no iba a tener descendencia una vez tomara los hábitos, puesto que aunque haya escuelas de budismo que sí que permiten el casamiento y el tener hijos, por lo general las escuelas de budismo japonés suelen seguir también una dinámica de prohibir el emparejamiento y el tener hijos, no siendo así los santuarios shintoístas, donde los sacerdotes shinto sí pueden tener familia, y de hecho es lo más normal que pase en herencia de padres a hijos el dominio del santuario. Bien. In-ei utilizó las peregrinaciones como monje budista para formarse en escuelas de Bujutsu, tales como Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu, Nen-ryu, aquí les he puesto de la zona de Maniwa, Maniwa Nen-ryu, o Shinkage-ryu, especializándose en la escuela Moritada de lanza. Luego vamos a hablar muchas veces de lo que es el Musha-shugyo, que es la peregrinación del guerrero. Una vez un samurái adquiría los máximos conocimientos dentro de una escuela de artes marciales, iniciaba una peregrinación para aprender de otros maestros y de otras escuelas, y también retarse, por supuesto, con otras escuelas. Digo esto porque generalmente se intuye que Musha-shugyo es simplemente tirarte el petate al cuello y irte a pelearte con todo el que se cruza por tu camino. Y esto es lo que menos importa y lo más accesorio. Lo más importante es hacer una peregrinación para aprender de otras escuelas y de otros maestros y enriquecer tu currículum marcial. Lo de pelearte o no pelearte, como digo, era algo aparte. Pero en el caso de In-ei, como no era per se un artista marcial, sino un monje, no pudo hacer ese Musha-shugyo, esa peregrinación del guerrero, tal cual lo hacían los samuráis, pero sí se valía de su condición de monje budista. En vez de, pues se ponía la hucha de las ofrendas al cuello y iba haciendo esa peregrinación religiosa, pero como a él lo que le interesaba era el Bujutsu, las artes marciales, pues iba aprendiendo de otras escuelas. El caso es que, como digo, tomó enseñanzas de todas estas tradiciones, especializándose en la lanza. Y un día, mirando en un estanque, se fijó en el reflejo de la luna, cómo se superponía a el palo y al asta de su lanza. Y así recibió la iluminación para crear lo que se conoce como Kamayari o Jumonji-yari, que es esta lanza con esta forma cruciforme. Con ello fundó, como digo, su propia escuela que, como curiosidad, luego más tarde veremos la figura de Miyamoto Musashi, el famoso samurái de los dos sables, fue al monasterio de Gozo-in Kakuzenbo In-ei en su Musha-shugyo para aprender de él y para enfrentarse con él, pero no se pudo enfrentar con él porque entonces, mientras Musashi era un joven aprendiz, Kakuzenbo In-ei, como ven en las fechas que estamos manejando de su vida, ya tenía cerca de los 80 años, con lo cual sí se dice que Musashi pudo aprender de él directamente, pero los enfrentamientos que realizó fueron con estudiantes de Kakuzenbo In-ei, que por cierto acabaron todos en tablas. No hubo un vencedor claro. Y como digo, esta escuela, como pueden ver, sigue practicando hoy en día y realizan constantes demostraciones todavía con el Honbu Dojo, el dojo central, en el templo Kofukuji de Nara. Bien,
Vamos a pasar a otro protagonista. En este caso voy a hablarles de este otro samurái, Hayashizaki Jinsuke no Shigenobu. Fundador, entre otras muchas escuelas, de la tradición Musō Jikiden Eishin Ryūja Jutsu de desenvaine del sable japonés. ¿Existía las técnicas de desenvaine del sable japonés, el Yaijutsu o el Bato Jutsu, antes de este samurái? Por supuesto que sí. Muchas tradiciones ya lo practicaban. Pero ¿por qué se le considera a esta persona el fundador, algunos dicen, otros el ordenador de las escuelas de desenvaine japonés? Porque fue la primera persona que decidió crear una escuela basada y especializada exclusivamente en estas técnicas de desenvaine del sable japonés, optando por técnicas de esgrima japonesa conocidas como Kenjutsu como una parte auxiliar del currículum, así como combate cuerpo a cuerpo, Jujutsu, etc. Como digo, centrándose en el desenvaine del sable japonés. Hayashizaki Jinsuke no Shigenobu, lo vemos como Asano Tajimaru, que nació con este nombre, va a ser su nombre de nacimiento, en la villa de Hayashizaki, que está en la actual ciudad de Murayama, en la prefectura de Yamagata, en el norte de Japón. Su familia servía al clan Mogami, era el clan que dominaba esta zona norte de Japón en este siglo XVI en el cual nos estamos moviendo. En 1547, el padre del joven Tajimaru es asesinado por otro samurái que servía al clan Mogami. Por lo tanto, su madre acudió con el propio Tajimaru, con el joven Hayashizaki, siendo incluso un bebé, al santuario de Hayashizaki, el santuario del pueblo donde estaban, para pedir a las divinidades que le otorgaran la venganza sobre su marido, plasmándola en su hijo que acudía con él en brazos. El tema es que a los 7 años el joven Tajimaru se inicia en la escuela Kyoryu Kenjutsu hasta recibir el Menkyo Kaiden, que es la máxima licencia de transmisión. Comentar que la escuela Kyoryu ya no existe hoy en día, y uno de los motivos por los cuales no exista es que la escuela Kyoryu pasó a llamarse la Yoshioka Ryu, que era la escuela que regentaban los hermanos Yoshioka, que fue los que venció, que luego más tarde veremos, Miyamoto Musashi. Así que este es uno de los motivos por los cuales esta escuela ya no existe, pero sabemos que Hayashizaki practicó esta escuela, de la cual pues no tenemos ningún conocimiento hoy en día de cómo pudo ser. Esta escuela de esgrima japonesa. A la edad de 14 años decidió iniciar una especie de entrenamiento ascético en la montaña, en las montañas de Murayama, de 100 días. De entrenos, de ayunos, de rezos, y finalmente allí recibirá una iluminación divina. Aquí ven el santuario de Hayashizaki, el Hayashizaki Myoojin, en Murayama, en Yamagata. Como ven, está en el norte de Japón. Esta foto la saqué yo, y había, esto es la ladera de la montaña, había 40 centímetros de nieve, pues no les quiero decir la montaña. Y esta es una piedra que conmemora en medio de la montaña el lugar donde supuestamente Hayashizaki recibió esa iluminación. Bien. Vamos a ver. Bueno, les quería contar, pensaba que tenía aquí, lo que decía esta iluminación. Bueno, la iluminación lo que va a recibir es que la victoria va a provenir desde dentro de la vaina, desde dentro de la saya, con lo cual se están haciendo referencia a técnicas de desenvaine. Y también se va a especificar la medida que tenía, la medida del sable, que eran 1 metro con 3 centímetros de longitud de hoja, algo tremendamente largo, incluso para una persona como Hayashizaki, que se pensaba que medía en torno a 1,70 m, que era mucho mayor que la media, pero aún así es una hoja tremendamente larga, y un sable corto de 29 centímetros de hoja. Entonces, las medidas y el hecho de que las técnicas debían ser técnicas de yai, de venir de dentro de la vaina. Bien, seguimos avanzando en su biografía, y en 1549, el joven Asano Tajimaru cambia su nombre por el de Hayashizaki Minamoto no Shigenobu, Hayashitsuke Minamoto no Shigenobu, y se lanza a hacer un Musashuyo, este peregrinaje del guerrero que les he comentado. En 1561, durante su estancia en la capital imperial de Kioto, participa en un torneo en honor al shogun
al líder militar Ashikaga Yoshiteru, saliendo victorioso y siendo alabado por Matsunaga Tanjo, que era el capitán de la guardia del shogun. Este nombre no se lo he puesto de forma baladí, sino por lo siguiente, que es que ese mismo año Jinsuke recibe la noticia de que el asesino de su padre está viviendo en la zona, con lo cual pide una audiencia con Matsunaga, con el capitán de la guardia, al cual había conocido en el torneo y había sido alabado, con lo cual tenía buena relación, para que le presente al daimyo, al señor feudal, que había contratado al criminal que había asesinado a su padre. Tras tener una entrevista con este señor feudal, recibe el permiso, un papel sellado, en el cual, como digo, se le da autorización para cumplir el mandato de los dioses, como se solía decir, el tenchu, el castigo divino, y vengarse, asesinar al asesino a su vez de su padre. Con lo cual utiliza técnicas de Yaijutsu para matar al asesino. Es muy interesante que en este punto no se habla de un duelo, no se habla de una citación y no se habla de un enfrentamiento estándar como tan acostumbrados estamos en las películas, sino que se dice que tras recibir la autorización, Jinsuke se pasó varios días estudiando los movimientos de su enemigo y finalmente con técnicas de Yaijutsu consiguió asesinarlo. Es decir, que las técnicas de Yaijutsu y de Jinsuke estaban en gran medida pensadas para el asesinato, no para el combate de campo de batalla, ni para los duelos, aunque luego sí tenían técnicas para ambos casos. Como vemos, la especialización era en ataques furtivos, en ataques sigilosos o en ataques en situaciones imprevistas. Bien, en 1562 vuelve a su pueblo natal, ofreciendo el sable utilizado en la venganza al santuario de Haisaki, que lo sigue conservando. Era una obra, un nihonto, un sable japonés forjada por Nobukuni de la escuela Yamashiro, uno de los mayores forjadores de la historia del arte de la forja de Japón. Poco después de que llegue con la noticia de que ha cumplido su venganza, parece ser que su madre encuentra la paz y fallece. Con lo cual Jinsuke inicia otro Musashugyo de 3 años por la zona norte de Japón, por Tohoku, aprendiendo de otras escuelas y, lo más importante, enseñando a otras muchas personalidades, porque de las enseñanzas de Haisaki Jinsuke, no solo Musojiki de Neishin-ryu, sino Sekiguchi-ryu, Suyo-ryu, Hoki-ryu y tantísimas otras escuelas, la mayoría de escuelas especializadas en el arte del Yaijutsu, Tamiya-ryu, Muraku-ryu, nacerán del linaje y de las enseñanzas de Hayasaki. Otro Musashugyo en 1565 por la región de Kanto. Aquí vemos algunos de los documentos que recogen las enseñanzas de las escuelas de Hayasaki. Se pueden ver en el santuario de Hayasaki, en Murayama. En 1569 es contratado para defender el castillo de las fuerzas de Takeda Shingen, y pese a no poder frenar el asedio, la verdad es que sus aptitudes le valieron para que la familia Hojo, que era una de las más importantes en toda la historia de Japón, le contratara como instructor de esgrima. Tras el sitio del castillo de Odawara de los Hojo, que fue asediado por las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi, el propio Taiko, el propio regente de Japón en esos tiempos, le reconoció sus habilidades, tomándolo como uno de sus vasallos y otorgándole el título de Tenka Muso, o el sable más potente bajo los cielos. Es decir, esto es un título que han recibido varios samuráis a lo largo de la historia de Japón. No muchos, pero tampoco ejemplos aislados, sino que varios han recibido este título, y que dice que solo los dioses están por encima de su habilidad con el sable. En algún momento entre 1614 y 21 realiza un último Musashugyo y desaparece. No se conoce su tumba ni su lugar de reposo, no se sabe nada de él. Lo que sí que se sabe es la herencia que dejó en la fundación de tantísimos estilos de desenvaine del sable japonés, inclusive los modernos de hoy en día del Yaido,
está basado en las enseñanzas de escuelas que salieron del germen de Hayasaki Jinsuke, hasta el punto que, como ven, el nombre popular o el nombre secundario que tiene el santuario de Hayasaki es el Yai Jinja, el santuario del Yai, o del desenvaine del sable japonés. Y aquí, para ilustrar un poco esto, les pongo un pequeño vídeo de mi maestro, mi sensei, que es la 21ª generación de la escuela Musō Jikiden Eishin Ryu Yaijutsu, que es, como digo, una de estas tradiciones que surgió de las enseñanzas de Hayasaki, para que se hagan un poquito una idea de la evolución de estas técnicas. Bien, y ahora vamos a pasar pues a hablar de uno de los personajes. Como digo, era obligatorio que hablara de Miyamoto Musashi, porque muchas veces en mis conferencias así me lo pide el público, y aunque hablo de él, pues aún así me dicen que tengo que interesa saber más, ¿no? Porque, a ver, no sin razón, es posiblemente el samurái más mediático de toda la historia japonesa. Primero, por las novelas de Eiji Yoshikawa, que escribió en 1935, uno de los más afamados escritores de novela histórica japonesa, y luego por la obra cinematográfica de Inagaki Hiroshi en los años 50, con esas tres famosas películas de Samurai 1, Samurai 2 y Samurai 3, ¿no? Como se tradujeron al castellano. Bueno, decir que todo esto, para hablar de Miyamoto Musashi, debemos de tener presente que hay dos universos: el universo de la leyenda y el universo de la historia. A veces ambos universos confluyen, pero otras veces son totalmente diferentes. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Si nos vamos al universo de la historia, tenemos que fijarnos en diferentes fuentes. La más importante es el denominado Kokura Hibun, que es un monolito que está edificado en la localidad de Kokura, que fue ordenado construir por uno de los hijos adoptivos de Miyamoto Musashi, Miyamoto Yori, y escrito por el monje budista Kiyama Wanao, que era, digamos, el confesor de Miyamoto Musashi en sus últimos años de vida. También debemos tener presentes otras fuentes históricas, como es el Kaiju Monogatari, una crónica de sucesos del siglo XVII, o otras crónicas familiares, como pues, aquí tienen Matahaki, el Yoshioka-den, crónicas familiares que recogían diferentes sucesos y entre ellos mencionan en algún momento a Miyamoto Musashi, o crónicas locales que mencionan el paso de Miyamoto Musashi por esas zonas. Musashi nace con el nombre de Shinmen Benosuke, hijo del samurái Shinmen Muni, nieto del samurái Shinmen Buni. Muni, el padre de Miyamoto Musashi, era un padre amargado, violento, bebedor y maltratador. Aparte de que el hombre pues, tenía lo suyo, la verdad es que le fueron sucediendo una desgracia tras otra. Primero, él servía a un señor feudal, y bueno, por ponerlo resumido de alguna manera, en algún momento ese señor feudal pues, pidió una serie de concubinas que vinieran a la zona, y una de estas concubinas, uno de los discípulos de Muni, del padre de Musashi, pues se dirigió de una forma, digamos, dicen, poco cortés hacia ella, y ella, digamos, pasó el chivatazo al señor feudal, y el señor feudal ordenó a Muni que asesinara a su propio kohai, a su propio discípulo, lo cual dicen que ya, para empezar, le traumatizó de por vida. Lo siguiente, que el siguiente jarro de agua fría fue al poco tiempo la muerte de su querido padre Buni, y el siguiente fue el nacimiento de Miyamoto Musashi, puesto que Shinmen Muni había contraído matrimonio
con la hija de del señor feudal de la zona, con lo cual se aseguraba un linaje directo y una influencia importante de su familia. Y resulta que Miyamoto Musashi, cuando nace, mata en el parto a su madre, con lo cual queda cancelado ese enlace que su padre se había planteado y le obliga a casarse en segundas nupcias con una esposa que va a ser de menor rango. Benosuke, que es el nombre, como digo, natal de Miyamoto Musashi, encima nace con eczemas, enfermedades cutáneas en cuerpo y rostro. De hecho, hasta muy mayor, estas enfermedades de la piel que tenía, sumado a que decían que era un tipo bastante peculiar y poco higiénico. De hecho, en una de estas crónicas locales hablan del hedor que provocaba antes de aparecer en los pueblos, puesto que no se bañaba. Cosa que no de extrañar en Occidente, puesto que se recomendaba, por ejemplo, a Felipe II que no se bañara más de una vez al año. Pero en Japón es una cultura muy, muy aseada, con mucha cultura de baños termales y de mucho de bañarse y de asearse. No era el caso de Musashi. Y ya no solo que no se bañara, parece ser que no se cortaba las uñas. También hay crónicas que hablan de que tenía unas uñas tan largas que le daban la vuelta, ¿no? Es decir, debía ser un personaje bastante curioso, ya de mayor, pero incluso ya de pequeño, al nacer con estas eczemas, además provocarle la muerte a su madre en el parto, pues su padre le tomó un poco como una pequeña maldición. Musashi crece sin madre, su madrastra además le abandona a él y a su padre en 2 ocasiones, con lo cual lo que podemos decir es que Musashi es un hijo de un hogar desestructurado, lo que hablaríamos de hoy en día. Es importante que tengamos esto presente al hablar de la historia de Musashi para entender luego su belicidad y su virulencia en el combate. Musashi estudia en la escuela de su padre, la escuela Tori-Ryu, pero a los 8 años es expulsado de su hogar familiar. La escuela de su padre era una escuela de Kenjutsu, pero una escuela de Kenjutsu bastante peculiar, ya que incluía también armas ocultas llamadas Kakushibuki y el lanzamiento de objetos punzantes o shuriken. A los 12 años, Musashi, tras expulsarle su padre del hogar familiar, se refugiará con sus tíos maternos, donde proseguirá su adiestramiento en las artes marciales, y a los 12 años toma su primer desafío, desafiando al samurái Arimaki Hei, que estaba en un Musashugyo, y le revienta el cráneo con un palo. Entonces es cuando inicia Musashi su propio Musashugyo, y aquí es donde, por ejemplo, empezamos a ver historias de la leyenda de Miyamoto Musashi. Aquí les pongo algunas estampas pintadas por Utawa Kuniyoshi, donde se dice, por ejemplo, que durante este peregrinaje marcial, Musashi se encontró con una jauría de perros salvajes en las montañas y decidió despedazarlos a todos. O Musashi se encontraba paseando por un acantilado y vio una ballena que estaba por allí. Así que dijo, bueno, pues ¿por qué no voy a intentar matarla? Y saltó sobre ella y la empezó a apuñalar en el lomo. Al margen de que estas historias parecen más fruto de la leyenda y de la imaginación que de la realidad, tenemos que entrever todo ese pasado histórico que decimos de Musashi para entender ese carácter suyo tan violento respecto al mundo en general que tenía. Hablando de ese entrenamiento de Miyamoto Musashi, es especialmente famosa su reunión y adiestramiento con el famosísimo samurái Tsukahara Bokuden, uno de los más famosos maestros de esgrima de la historia japonesa. Según la leyenda, y digo bien leyenda, Musashi, joven, acudió a la cabaña de Tsukahara Bokuden ya anciano y le desafió. Tsukahara Bokuden se defendió con la tapa de una cacerola y contraatacó a Miyamoto Musashi. A partir de ahí inició un aprendizaje en el cual, pues muy, muy al estilo la película de Karate Kid, pues mandándole a Musashi a recoger cubos de agua, a fregar el suelo, dar cera, pulir cera, ¿no? Y enseñándole los principios del Kenjutsu. Bueno, todo esto es leyenda, todo esto es mito, porque si se ven en las fechas, cuando Musashi nace, ya hacía más de 10 años que Tsukahara Bokuden había muerto, con lo cual jamás pudieron encontrarse y jamás pudo llevarse a cabo esa leyenda, que por otro lado sienta las bases
de esos famosos entrenamientos marciales que luego los veremos repetidos hasta la saciedad en todas las disciplinas marciales japonesas, en la cual el maestro le dice al alumno: oh, tú solo sabes que no sabes nada, atácame, he visto una apertura, ahora limpia, no, dar cera, pulir cera, ¿qué es esto? Esto es entrenamiento, ¿no? Todo esto, como digo, ya lo vemos en la época de Miyamoto Musashi como una leyenda, como una historieta, para imbuir de misticismo y de romanticismo a las artes marciales. Volviendo a la historia, Musashi, a la mayoría de edad, se reconcilia con su padre para que éste le otorgue su nombre de adulto, que será Shinmen Musashi, en vez de Benosuke, y que le dé la máxima licencia al Menkyo Kaiden de su escuela Toriryu. A partir de ahí, junto a su padre, participa en la defensa del castillo de Kitsuki, pero también en los asedios de los siguientes castillos que aquí les pongo. También parte en un Musashugyo y se enfrenta a la escuela de los hermanos Yoshioka en Kioto, esta escuela que hemos hablado antes. Y comentar que los enfrentamientos y las victorias de Miyamoto Musashi contra estos hermanos Yoshioka distan mucho de los que vemos en las novelas de Yoshikawa o en las películas de Hiroshi Nagaki. Mencionar, por ejemplo, que uno de los enfrentamientos contra uno de los líderes de esta escuela, uno de los Yoshioka, Musashi se excusó diciendo que estaba enfermo y que no podía acudir al enfrentamiento, a lo cual Yoshioka le dice: bueno, pues ven, aunque sea enfermo, que yo te vea, que veas que estás enfermo y ya ponemos otra fecha. Entonces dijo: bien, y fue en un palanquín. No estaba enfermo, obviamente. Y cuando Yoshioka se asoma en el palanquín para ver quién estaba ahí o para ver en qué condiciones se encontraba Musashi, atraviesa la esterilla que tapaba la entrada del palanquín con su espada de madera, golpeándole en la cabeza. Yoshioka cae al suelo, Musashi sale del palanquín y le revienta el cráneo. Otra de los enfrentamientos, después de vencer a los líderes de la escuela Yoshioka, todos los alumnos de esta escuela irán contra Miyamoto Musashi. Sí es verdad que adoptará una táctica de correr para que vayan intentando enfrentarse de uno a uno a sus agresores, o de meterse en arrozales o en lugares de difícil acceso para que también pueda intentar enfrentarse de uno a uno en vez de 20 en 20. Pero no es como vemos en las películas o en los mangas, donde Musashi mata a 100 y a 200 personas a la vez. No. Hizo estas técnicas, venció a algunos de sus perseguidores, pero cuando vio que era asediado, lo que hizo fue, sencillamente, se escondió en un templo budista que había en la zona, y como muchas veces estos templos budistas tenían las mismas cuestiones legales que las iglesias en los tiempos de la Edad Media, en los cuales pues, no se permitía que las contiendas se llevaran a cabo dentro del terreno santo, pues sus perseguidores se quedaron en la puerta del monasterio esperando a ver qué pasaba. Con lo cual Musashi habló con un alumno suyo y le dijo: ves a avisar a los alguaciles y a los samuráis, a los hatamoto, a los magistrados de la zona, de que aquí hay una gente montando jaleo. Entonces, cuando vinieron, disolvieron a la multitud y Musashi escapó, ¿no? Entonces, comento que Musashi sí era un grandísimo espadachín, un maestro de la esgrima japonesa, pero hay que hacer diferenciar entre la leyenda y la realidad de que somos todos seres humanos. En este caso, quizás esto lo vemos bien plasmado en uno de sus duelos más famosos, que fue el de la isla Funashima, llamada más tarde la isla Ganryujima, en honor de la escuela Gan, la escuela Gan-ryu, que era la escuela de Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro, que era otro samurái errante de la época, que, bueno, pues desafió al padre de Miyamoto Musashi en un Musashugyo. El padre de Miyamoto Musashi se excusó diciendo que estaba enfermo y que no podía, con lo cual, cuando se enteró de esto, Musashi fue a pedirle un duelo. No has podido enfrentarte a mi padre, pero ahora te vas a enfrentar conmigo. Coincidió que en esta época ya estaban prohibidos los duelos a muerte, pero todavía los señores feudales gustaban mucho de este entretenimiento, con lo cual los señores feudales eligieron un islote de banco de arena, por eso se llama Funashima, la isla de arena, alejado de las vistas de los magistrados, para establecer este combate a muerte, este Shinken Shobu, entre estos dos samuráis.
la leyenda, el cine, nos plasma a Musashi con su némesis, a dos samuráis de la misma edad, de las mismas condiciones, y en realidad, si nos fijamos en las fechas, cuando Sasaki Kojiro contaba con cerca de 50 años, Musashi estaba en sus flagrantes 28 años. Entonces, si nos vamos a cualquier arte marcial moderna, competitiva, olímpica, karate, kendo, cualquiera, y ponemos a combatir a un chaval de 20 años contra un señor de 50, solo por resistencia física, velocidad, potencia de impacto, es que está bastante claro quién va a ser el vencedor. Imaginémonos entonces en este caso. Dicho esto, bueno, también es Ya cierto... se cansaban y se iban así a retar a toda la gente que encontraban, y que a las 12 comenzó su... perdón. Sí, no, había ahí un comentario. Sí, no, por supuesto, ¿no? Sí que la historia, por ejemplo, nos menciona, la leyenda nos dice que Sasaki Kojiro no consiguió obtener ningún punto de victoria sobre Miyamoto Musashi, y este le reventó el cráneo con un remo que había tallado en su viaje hacia la isla. Sin embargo, lo que sí que dicen las propias crónicas del propio Miyamoto Musashi, que relató a este monje confesor, fue que Sasaki Kojiro sí que le propinó un corte bastante importante, y que el hecho de que Miyamoto Musashi huyera corriendo tras el duelo, no se quedara, sino que tras matar a Sasaki Kojiro se fuera corriendo, fue precisamente taparse ese corte y que nadie viera que había recibido ese tajo, ¿no? Miyamoto Musashi funda su escuela en primer lugar llamada Enmei-ryu, participará en el gran asedio del sitio del castillo de Osaka, y más tarde renombra su escuela reformándola como la ya conocida Nitenichi-ryu. Comentar que en el 37 participará en el asedio del castillo de Hara contra la última, digamos, revolución de los cristianos en Japón, en la cual además fue vencido. De hecho, un cristiano le arrojó una piedra y le tumbó del caballo. También estaba mayor ya en esa época, pero bueno, también nos ayuda a ver, no es tan cierta esa leyenda del samurái imbatido. Aquí vemos el sitio del castillo de Osaka, en este biombo, en esta pintura en biombo. Y también comentar la faceta artística de Miyamoto Musashi, que fue un gran pintor y también diseñó incluso algunas guardas de sable japonés, como esta denominada en honor a él Musashi Suba, que en realidad es una Namako Suba, puesto que él lo que diseñó es una Suba, una guarda de sable japonés con forma de pepino de mar, que es una babosa bastante repulsiva, si la ven, pero que en Japón es una exquisitez que se come fileteada fina, como el buen sushi. Entonces, este Namako es en realidad, esta babosa de mar es lo que representa esta guarda que creó Miyamoto Musashi. Y aquí, bueno, pues un pequeño vídeo de esta escuela que también sigue viva y se puede practicar hoy en día. Comentar que Musashi no inventó el trabajo a dos sables. El trabajo a dos sables, denominado también Ryoto, existía mucho antes de que él introdujera el Nitto. Quizás su principal, como ven, ataque simultáneo. Entonces, su principal aportación al combate a dos sables fue la utilización simultáneamente de los dos para atacar y para defender. El ataque de uno y otro alternos, como digo, existía siglos en muchas escuelas antes de Musashi. Su principal aportación, como digo, fue la utilización de ambos sables para atacar a la vez o defender a la vez. Y aún así, comentar para la gente que quiera practicar esta escuela, que la escuela de Miyamoto Musashi, la Nitenichi-ryu, se basa principalmente en técnicas de un solo sable, teniendo solo al final unas pocas técnicas de dos sables. Bien, estamos acercándonos al tiempo límite de la conferencia y me quedan algunos personajes. Vamos a pasar al siguiente. Se trata del samurái Musou Gonosuke Katsukichi, fundador de la escuela Shinto Musou Ryu Jōjutsu, la escuela de bastón japonés,
que este personaje sería el equivalente a Kaisaki Jinsuke en el Yai, en el desenvaine del sable japonés, puesto que todas las tradiciones de bastón japonés de Yo, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las que existen hoy en día, bien sean modernas, federativas o antiguas, provienen en parte de la tradición de Musogo no Suke. Musogo no Suke, que nació bajo el nombre de Hirano Gonbe, que se formó en la escuela Kasumi Ryu de Kenjutsu y que realizó diferentes Musashugyo, entre los cuales pudo aprender las escuelas Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu o Kashima Shinden Jikishin Kage Ryu. En estas fechas realiza un Musashugyo donde se encuentra con Miyamoto Musashi. Y aquí vamos a ver. Según las fuentes de la escuela de Miyamoto Musashi, la Nittenichi Ryu, Gonosuke se enfrentó a él con un bastón largo de madera reforzado con planchas de metal, llamado Tetsubo, perdiendo en el combate y siendo aceptado como Musashi en calidad de alumno. Sin embargo, según las fuentes de la escuela de Gonosuke, la Shinto Musoryu, Musashi utilizó una técnica de 2 sables, mientras que Gonosuke utilizó un único sable, perdiendo, pero no uniéndose a Musashi, sino que realizó un viaje para perfeccionar su arte. Y de esta forma llega a la zona sur de Japón, a Fukuoka, a la isla de Kyushu, donde se confinó durante 37 días en el santuario Kamado, sobre el monte Houman, donde se dedicó a meditar y hacer ejercicios espirituales hasta que una noche tuvo un sueño en la que un mensajero divino con un aspecto de un niño se le apareció y le dijo: usando un palo redondo encuentra el Suigetsu, Maruki Omote Suigetsu Oshire. La definición de Suigetsu pueden ser muchas, pero les dejo un retazo. Suigetsu es la luna reflejada en el agua, en el estanque, al igual que Kakuzenbo Inei. Una metáfora que no solo en estos personajes, sino que va a ser muy recurrente en las artes marciales japonesas. Al margen de sus otras posibles interpretaciones bélicas, es interesante quedarse con esta concepción estética. Gonosuke diseñó un nuevo arma, un simple palo de una longitud de unos 128 centímetros, el denominado Yo. Aquí vemos imágenes del santuario de Kamado, del monte Houman y de la cueva donde Musogo no Suke recibió esta iluminación. Y aquí les pongo, bueno, perdón, se ha solapado la imagen. Lo que decía aquí en el texto es que según la escuela de tradición de Musogo no Suke, se volvió a enfrentar con Miyamoto Musashi con esta nueva arma y le venció. De esto, la escuela de Musogo no Suke, la Shinto Musoryu, recoge muchas técnicas de enfrentarse con el bastón a 2 sables. Y aquí les pongo unos ejemplos de senseis como Shimizu Takagi, y también de que también este arte también lo practico yo, de mi sensei Vicente Borondo, que es Menkyo Kaiden. Bien, quería hablarles del sumo, y para hablarles del sumo, bueno, pues voy a hablarles de un personaje bastante
curioso y peculiar de este mundo de la lucha japonesa, la lucha de los dioses, que es Raiden Tamemon. Raiden Tamemon empieza a los 14 años, de hecho bastante mayorcito para lo que es estos casos, su entrenamiento en una escuela local de sumo. A los 17 años, un grupo de luchadores que estaba realizando demostraciones se detuvo en su pueblo, en el pueblo de Raiden Tamemon, cuyo nombre de nacimiento será Seki Taro Kichi. El maestro que lideraba el grupo, Urakase Kazuki, quedó muy impresionado por su fuerza y altura. Atención, a los 17 años medía 1,97 m y pesaba 169 kilos. Y estamos hablando del siglo XVIII-XIX de Japón. O sea, que se puede imaginar la idea de gigante que era, y un motivo porque además se les conoce como uno de los mejores Rikishi o el mejor Rikishi, el mejor luchador de sumo de la historia de Japón. Esta era, se recoge en un templo, la mano plasmada de Raiden Tamemon. Como pueden ver, el diámetro de la mano el largo de la mano es de 34 centímetros. Es decir, bueno, a mí me abarcaría totalmente la cabeza. Es decir, es una cosa impresionante. Y además se decía que pese al gran tamaño de altura y de peso de este luchador, su especialidad eran las técnicas de velocidad. De hecho, se le requería, como ganaba todos los combates que se proponía, se le requería que no utilizara siempre la misma técnica, sino que fuera variando, porque si no, era demasiado fácil para él. Tenía que haber algún tipo de hándicap para que la gente se enfrentara contra él. Finalmente, se establece en la zona de Edogawa, que limita con la actual prefectura de Chiba. Allí entra como estudiante oficial de la escuela Ishinomi Beya, bajo la protección de uno de los dos primeros yokozuna, el máximo titulación que puede llegar un luchador de sumo, que es Tanikashi Kajinosuke, y le entrenaría hasta el día de su muerte. Seki Taro Kichi toma el nombre de Raiden Tamemon en su debut en el sumo en el 1790, como luchador profesional, me refiero. Comienza directamente en la categoría de Sekiwake, saltándose los rangos de Maega Shirai como Musubi, entre otros. Algo que, bueno, en esta época, como no estaba tan establecido y tan delimitado el sumo, no es que fuera algo extraño, pero igualmente llamativo, debido pues a sus grandes habilidades marciales. Tras la muerte de su mentor, es promocionado al rango de Ozeki en 1795. Raiden Tamemon contó a lo largo de su vida con 254 victorias y solo 10 derrotas. En 1811, a la edad de 43 años, se retira de la competición en activo para servir como instructor de sumo para el señor feudal de su zona, Matsudaira Harusato. Bien, y aquí viene una pregunta, que es un gran misterio hoy en día. ¿Por qué, si se le considera el mejor luchador de sumo de toda la historia de Japón, nunca fue promocionado al rango más alto de yokozuna? Y a lo mejor la clave viene aquí, en esto que les acabo de contar. Su contrato como instructor para Matsudaira Harusato. Aquí ven un byobu de la batalla de Sekigahara, la gran batalla feudal de Japón del año 1600, que enfrentó a las tropas de Tokugawa y Ieyasu contra las de Ishida Mitsunari, la facción de Toyotomi Hideyoshi. Tokugawa y Ieyasu, en realidad el apellido Tokugawa fue inventado por él mismo. Su apellido original era Matsudaira. De manera que una vez él formó y creó la familia Tokugawa, no se extinguió la familia Matsudaira, siguió existiendo. Son sus primos lejanos, sus parientes, que les otorgó posiciones de grandes señores feudales. Lo que cuento esto, les traigo a colación esta historia de siglos pasados porque el que contrató a Raiden Tamemon era un Matsudaira. Y el director de la Academia Nacional de Sumo de aquel entonces era un descendiente de las tropas de Ishida Mitsunari. Así que se dice que por rencor de siglos atrás nunca se le otorgó el título de yokozuna, por haber puesto a las órdenes de
de un señor feudal contrario a los antepasados del director de esta academia de sumo. Aún así, se le conoce, como digo, con muchos monumentos como uno de los mayores luchadores y el mejor luchador de sumo de la historia de Japón. Vamos a ir finalizando, pero quería hablarles de dos personajes muy rápidamente. Uno es de Sakakibara Kenkichi, que no es el fundador, sino, fíjense, el 14º cabeza de familia de esta escuela de Kenjutsu de esgrima japonesa, que es Kashima Shinden Jiki Shinkageryu. Y bueno, vamos a ir un poquito rápido, luego si quieren pueden ver la grabación con más detenimiento. Decir que él nace también con otro nombre, Sakakibara Tomoyoshi. El clan Sakakibara era leal al clan, al Bakufu, al gobierno de los Tokugawa. Aquí ven otra vez la batalla de Sekigahara, Tokugawa Ieyasu. De hecho, Sakakibara Kenkichi era descendiente del general Sakakibara Yasumasa, que sirvió a Tokugawa Ieyasu en esta batalla de Sekigahara. Empieza su instrucción en esta escuela de Kashima Shinden Jiki Shinkageryu, bajo las órdenes del 13º cabeza del estilo. Recibe la máxima transmisión y es nombrado instructor de las academias Kobusho, que son unas academias del siglo XIX que creó el gobierno Tokugawa para formar a samuráis que habían olvidado ya su belicismo y su entrenamiento en las artes marciales, así como para instruirles en las nuevas técnicas de armamento occidental que se estaban implementando en Japón. Fue nombrado guardaespaldas del penúltimo shogun del periodo Edo, de la época feudal japonesa, Tokugawa Iemochi, y su instructor de Kenjutsu. Aquí vemos a Tokugawa Iemochi. También fue nombrado defensor jefe del capitán de las defensas del castillo de Edo. Y bueno, como saben, en el periodo Bakumatsu, bueno, aquí decir que la muerte de su protector inicia la enseñanza de esa escuela de Kashima Shinden Jiki Shinkageryu. Empieza demostraciones con varios alumnos, algunos fundadores de otras escuelas, en la denominada tropa de Sakakibara. Y en las guerras Boshin, el periodo Bakumatsu, estas guerras que llevaron al cabo el fin del periodo feudal japonés, pues él tuvo una problemática interna. Él, por un lado, estaba contratado siempre por la familia Tokugawa y su familia descendía de esta familia, pero al mismo tiempo su clan en ese momento decidió apoyar a la causa imperial, por lo cual decide mantenerse al margen, no tomar partido en la guerra, erigiéndose a sí mismo como el defensor del templo budista Kan-e-ji Gotokuin, principal de la escuela Tendai en Edo. Y allí rescató al príncipe Kitashirakawa Yoshihisa, cargándolo a hombros mientras escapaba del templo, asediado e incendiado por las fuerzas del Bakufu. Bueno, aquí ven a mí, aparte de mi familia política, mujer y mi cuñado, y detrás está este templo Kan-ei. Y este es el príncipe al que rescató Sakakibara Kenkichi, que más tarde crecería y se convertiría en el capitán del primer regimiento de las fuerzas imperiales en la invasión de Taiwán. Tras la restauración Meiji se le encargó capitán de la guardia del nuevo shogun, el primero del periodo Meiji, Tokugawa Iesato. También aceptó el cargo de formar la escuela Kei-Shiryu, que es la primera escuela estándar de Kenjutsu que se creó, y organizó y popularizó la práctica de Gekiken o Gekken, así como otras prácticas, como podemos ver la del Kabuto-wari. Se le considera el padre del Kendo, de la esgrima japonesa moderna, por esta popularización del Gekken, aunque en sus últimos años fue muy crítico con la estandarización de este Kendo, la adjudicación de puntos, la competición deportiva, puesto que para él lo interesante era ese combate libre. Aquí vemos algunos de sus alumnos, fundaron algunas otras escuelas y aquí vemos una práctica de Gekken. Ahora les voy a poner para que vean, seguramente en algún momento habrán visto lo que es el Kendo y esto es el Gekiken o Gekken. Van a ver algunas diferencias sustanciales. 新選組で有名な近藤勇先生の時代も多くはこのような稽古です。我々天然理心流武術保存会は初雲館道場の伝統を守り、昔のような稽古を今でもやり続けております。
共に激剣を体験されたい方はいつでも防具を持ってお越しください。また近い機会、東京都青梅市の御嶽山にて武術保存会第3回目の合宿が行います。終日稽古や滝行など。Y para finalizar, una práctica también de mis senseis de Menkyo Kaiden de esta escuela, muy curiosa porque es la única escuela viva que utiliza un sable corto de grandes dimensiones y atención con la profundidad de los cortes, que no es para nada sutil ni cortan con la puntita del sable llamado Kisaki, sino fíjense en la profundidad del corte. Bien, bueno, nada, hemos llegado al final de la conferencia. Aquí les había traído ciertas diferencias para que pudieran diferenciar lo que es una escuela de transmisión antigua, denominada Koryu Bujutsu, de lo que son los Gendai Budo, las escuelas federativas, las escuelas modernas. Y acabo la conferencia haciendo, como digo, mención al maestro Jigoro Kano, que aquí le ven joven, se formó en las escuelas Tenshin Shinyo Ryu y Kito Ryu. Y de estas dos escuelas antiguas, pues utilizó de la Tenshin Shinyo Ryu las técnicas de agarre y de la Kito Ryu las técnicas de derribo y lanzamientos. Con ello formó en el templo Eisoji su Kodokan Judo, su arte marcial, el más antiguo de los artes marciales modernos japoneses, posiblemente el más característico de la denominada flor de 6 pétalos del Budo de Japón. Aquí ven el actual Kodokan Judo Senta, y también otra de las grandes incorporaciones del maestro Kano al mundo de las artes marciales. Cuidado, no solo japonesas, sino asiáticas en general, de la esfera de influencia del Mar Amarillo, fue la utilización del sistema Kyudan, así como del sistema Shogo. El sistema Kyudan es el sistema de kyus, de cinturones de colores, y de Dan, de primer Dan, segundo Dan, Shodan, Nidan, que se utilizaba en estas prácticas de este ajedrez, de estas damas japonesas del Go, del Shogi, o sistema Shogo, que son estos grados de maestría de Renshi, Kyoshi, Hanshi, que se utilizaba también en escuelas de Ikebana y de adorno floral, incorporarlo a las artes marciales, al judo, y más tarde le copiaron todas las artes marciales japonesas y, como digo, muchísimas artes marciales de la esfera del Mar Amarillo, chinas y coreanas, que incorporaron su particular visión de este sistema Kyudan. Como digo, pues hasta llegar a la importancia que tiene hoy en día el judo y que tiene el legado del gran maestro Jigoro Kano. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias primero, profesor Sala, por su exposición excelente, muy entretenida. Y bueno, me llegaron algunas preguntas y al chat. Primero leo la pregunta que nos llegó en chat. ¿Existe alguna escuela de forja de espadas que haya sobrevivido desde antes del periodo Edo? Sí, sí, por supuesto. La escuela Bizen Osafune, que sigue viva hoy en día y de hecho tiene un museo que se llama el Museo Bizen Osafune, está en la zona de Okayama. Yo lo he visitado y les animo mucho que lo visiten. Desde luego es una zona muy rural, muy bonita del campo japonés. Y es un poquito difícil llegar porque, como digo, es una zona tan rural, tienen que coger un tren local desde, no sé si era desde Kioto, no me acuerdo ahora, y luego llegan a la estación de Osafune, y desde la estación de Osafune pues tienen que tomar un taxi o caminando hay como unos 3/4 de hora más o menos, hasta el museo Bizen Osafune, que es museo de exposición de sables japoneses y montura de sables japoneses, pero lo más interesante es que ese museo incorpora una especie de patio abierto donde actúan todos los artesanos y todos los artistas que intervienen en la forja del sable japonés.
Entonces, el principal, obviamente, es una gran sala donde están los forjadores forjando en vivo, pero luego tienen otras salas con cristaleras y con barandillas para que puedas verles cómo trabajan. Otras salas de los artistas de guardas haciendo guardas de sables japoneses, orfebres, artistas de vainas, lacadores, pulidores de hojas, artistas que hacen el trenzado de la empuñadura. Entonces puedes ver todo el proceso creativo del sable japonés. Incluso también ofrecen talleres para que cada uno pueda forjar kogatana, perdón, que son unos pequeños cuchillos que van implementados en la montura del sable japonés. Hacen talleres de forja. Es un museo muy interesante. Y esta escuela, la escuela Bizen Osafune, es una de las grandes escuelas del periodo Koto, que nos estamos refiriendo a un periodo de la historia del periodo Kamakura del siglo de Japón, de los siglos XIII, del siglo XIII principalmente. Entonces, sí, la escuela Bizen Osafune es la escuela más antigua de forja que ha existido y por supuesto es mucho anterior al periodo Edo. Gracias. Otra pregunta, ¿desde qué época podríamos encontrar registro del uso de las espadas? Bueno, si hablamos de espadas, como nosotros solemos entender espadas, es decir, una hoja recta, tenemos, bueno, a ver, hojas hechas en piedra, tenemos del denominado periodo Jomon de la historia japonesa, que es el periodo de la protohistoria, que va desde el 19.000 antes de Cristo, ¿no? En adelante. Pero si hablamos de espadas hechas en metal, encontramos en yacimientos arqueológicos del denominado periodo Yayoi, que estamos hablando de en torno al año 1000 antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo II, III después de Cristo. Estas espadas suelen ser, la mayoría de casos que se han encontrado en yacimientos arqueológicos son espadas votivas, hechas en bronce, pero se sabe que también trabajaban el hierro. Pero eran, como digo, espadas rectas de doble filo y que eran copias de las espadas que se estaban utilizando en las dinastías Tang y Song en China y en los reinos coreanos de Kaya, Goguryeo, Sira y Pakhe. Si hablamos de la espada japonesa, del sable japonés, tenemos constancia de esta existencia de este sable ya más típico que nos suena más, este sable curvo de un solo filo, pues aproximadamente desde el siglo VII-VIII. O sea que existe una rica cultura de espadas y de su uso en Japón. Gracias. Otra pregunta que nos llegó es ¿qué edad y qué requisitos necesitaba un samurái para comenzar su peregrinaje? Pues edad y requisitos, o sea, edad, no había una edad establecida. Como requisito, generalmente, cuando llegaban a la maestría en la escuela suya local, tenían ese Menkyo Kaiden, que era una especie de licencia de Inkayo, de licencia de transmisión completa de la escuela, pero al mismo tiempo tenía también una dimensión de iluminación, ¿no? Como de que se ha llegado a la maestría. Pues era generalmente cuando iniciaban ese peregrinaje marcial, pero a muchas veces también lo iniciaban antes de recibir esa transmisión completa de la escuela, ¿no? Y la recibían al volver a su feudo. Con lo cual no había un requisito ni de edad ni de este caso. Lo que sí era un requisito indispensable, más todavía a partir del periodo Edo, pero antes también, era la autorización del señor feudal para que cruzara otros feudos para aprender de otras escuelas o para enfrentarse o para lo que sea. Japón estaba muy estructurado en feudos, en Han, y el acto, cada paso a otro feudo, habían casas, digamos, como aduanas o como pasos fronterizos, y para pasar, digamos, que si tú querías ir del feudo A al feudo C, tenías que pasar por el feudo B. Y si tú llegabas al feudo C
sin el sello en tu pasaporte del feudo B, algo raro había pasado y podías ser tomado preso por las fuerzas del orden y te podían pedir explicaciones de por qué estas irregularidades. Y cualquier acto de abandonar el feudo sin el permiso del señor feudal, en este caso estamos hablando de samuráis, especialmente de nobles y de guerreros y de soldados, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a otros estratos sociales. El acto de abandonar el feudo sin el permiso del señor feudal era un delito denominado Dappan Roshi, que era castigado con penas que podían ir desde la prisión, el enclaustramiento domiciliario, confiscamiento de bienes y en los casos más graves la pena de muerte, obligando a hacerse seppuku, ¿no? El suicidio ritual. O sea que el único requisito verdadero y es fundamental es tener el permiso del señor feudal para cruzar otros feudos y cruzarlos de la manera correcta y legal. Más allá de eso, pues hay tantos casos como historias de samuráis. Ok, pasaremos, me están llegando algunas otras preguntas. ¿Cuál sería el costo de una espada japonesa de las escuelas más antiguas de forjación? Bueno, el costo de los sables japoneses de los Nihonto no viene determinado por la antigüedad, sino por la calidad artística de la obra. La antigüedad es un punto a tener en cuenta, pero podemos encontrar Nihonto del siglo X que son más baratos que Nihonto del siglo XII. Eso por un lado. Y por otro lado, que también es una pregunta muy común, el valor de que la espada haya podido pertenecer a determinado personaje puede aumentar el valor de la pieza, pero en ningún momento determinarlo. Y el hecho de que la espada haya participado en alguna batalla o combate aumenta en muy poco el valor de la pieza. Y el hecho de que la espada conserve una mella de un combate o un registro de un daño o una mella o un resto de sangre o lo que sea, lejos de aumentar el valor de la pieza, lo disminuye. Porque los sables japoneses son obras de arte que deben ser cuidadas toda la historia. Los samuráis las cuidaban al milímetro y hoy en día también deben ser cuidadas, y cuando son melladas se restauran y se pulen y se limpian y se miman. Y el tener una espada con una mella o con un daño o con un óxido, aunque sea de sangre, de haber combatido con el mayor samurái de todos los tiempos, es un detalle de guarrería y baja el valor de la pieza en todos los sentidos. Dicho esto, por ejemplo, espadas de las llamadas tradiciones del Gokaden, del periodo Koto, como digo, pues de los siglos, por ejemplo, XIII, escuelas de espadas por ejemplo, estoy pensando de la escuela Arai o de la escuela Ichimonji o de la escuela Bisenosafune, de estos periodos de forjadores conocidos. Pues a lo mejor estamos pensando solo en la hoja, por supuesto, sin contar las otras partes de la montura, en torno a unos, voy a decirlo en euros, pero, o en dólares, creo que va a haber en dólares, en torno a unos de 30.000 a 50.000 dólares aproximadamente. Muchas gracias. Una pregunta muy cortita. ¿Existe en la actualidad alguna espada Masamune? Sí, por supuesto. Goro Nyudo Masamune fue uno de estos grandísimos forjadores de la historia japonesa. Algunos dicen que el mejor de toda la historia japonesa, pero ya son cada vez más las voces que dicen que hubo muchos forjadores mejores que Masamune, aunque no se le quita el protagonismo y se le sigue considerando como uno de los mejores de esta tradición del periodo Koto, de la época dorada que se dice de la forja del sable japonés. Y por supuesto que se conservan sables suyos. Si van, por ejemplo, al Token Hakobutsukan, que es el Museo del Sable Japonés en Tokio, una de las espadas que siempre, porque otras espadas van rotando en exposición, ¿no?, para exhibir diferentes sables, pero una que siempre está allí presente es la de Masamune, ¿no? O sea que, por supuesto que existen y de hecho, por mis manos ha pasado alguna de Masamune, que luego, si no recuerdo mal, se vendió por unos 80.000 dólares o una cosa así. O sea que existen y son
son posibles ver y en algunos casos de comprar, ¿no? Solo aquellos Nihonto que el gobierno japonés determina que son tesoros nacionales y que por eso no pueden salir de Japón ni pueden ser vendidos, está prohibido comprarlos o sacarlos de Japón, pero la gran mayoría de sables japoneses de Nihonto, independientemente del artista o de la época en que fueran forjados, con los determinados trámites legales que se tienen que hacer, sí que pueden comprarse, sacarse de Japón y etcétera. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre Jujutsu y Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu es una, entre comillas, mala traducción, interpretación de Jiu-Jitsu. Generalmente, en el 90% de los casos, cuando oímos hablar de no sé qué escuela, no sé qué Jiu-Jitsu, no necesariamente tiene que ser una escuela antigua, puede ser una escuela moderna, pero que se fundamente en principios antiguos, ¿no? Porque lo que hace referencia el jutsu es que esa escuela va a priorizar sobre la técnica más que sobre el camino, sobre el do, ¿no? Sobre el aperfeccionamiento propio, ¿no? Y demás. Y cuando escuchamos no sé qué jitsu, generalmente son, en este caso sí, escuelas modernas, escuelas además muy pensadas en la vertiente deportiva, en la vertiente combativa, ¿no? Y por supuesto el más famoso de ellos es el denominado Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Que nació de las enseñanzas del judo, fundado por Jigoro Kano, pero que pues los Gracie le otorgaron su propia visión, ¿no? Y de ahí esto. Pero Jiu-Jitsu es, luego la Federación de Judo también creó un propio departamento de Jiu-Jitsu que hacían una mezcla de técnicas de Atemi más propias de Karate con proyecciones de Judo, es decir, bueno, pero como digo, son todas creaciones modernas y más enfocadas al mundo deportivo, federativo y competitivo. ¿Los shurikens eran reales o fueron inventos históricos? Eran reales, por supuesto. Lo que pasa es que el shuriken que muchas veces nosotros tenemos en mente, que es la famosa estrella ninja, aunque existió, era algo bastante menos utilizado y menos común, y el shuriken más utilizado y más común eran como una especie de bastones alargados, bien circulares o cuadrangulares, puntiagudos. Eran objetos arrojadizos punzantes. Eso sí, existían escuelas samuráis, no necesariamente ninjas, porque el tema de los ninjas es otro mundo del misticismo aparte, como digo, como en el caso de Musashi, donde la leyenda eclipsa a la historia. Pero en el caso de, también existían escuelas de samuráis de lanzamiento de shuriken, pero siempre hay que tener en cuenta que todo este tipo de armas que se consideraban kakushibuki, porque eran armas pequeñas, armas ocultas, nadie iba orgulloso diciendo que practicaba eso, porque inclusive no armas pequeñas como el kusarigama, como la hoz y la cadena, era un arma dentro de esta categoría, digamos que podríamos decir de armas chungas, ¿no? En el sentido de que cuando alguien te veía o tú decías, yo soy especialista en lanzamiento de objetos punzantes, yo soy especialista en la hoz y la cadena, la pregunta que pasaba por la mente de la persona que te veía decía, ¿y por qué? ¿Y por qué no manejas la espada? ¿Qué tienes que ir con esas cosas ocultas y con esas cosas? ¿Qué eres? ¿Un mafioso? ¿Qué eres? ¿Un asesino? ¿No? Entonces, aunque existían escuelas de samuráis para practicar este tipo de armas, no era algo de lo que haya quedado muchos registros históricos porque generalmente nadie presumía de practicarlas. Porque entonces todo el mundo te señalaba como un posible mafioso, como un posible recaudador, como un posible asesino a sueldo, ¿no? Como un tío del cual era mejor mantenerse apartado, ¿no? Como si hoy en día tú vas diciendo por ahí que manejas estupendamente la navaja mariposa y entonces la gente va a decir, ¿y tú para qué necesitas manejar la navaja mariposa? ¿A quién tienes que atracar en la calle, no? Pues era un poquito esa idea. Gracias. Aparte de las Onabo Geisha, ¿hay algún registro existente de la participación de la mujer en algún evento bélico o de alguna que se le diera el privilegio de aprender de alguna de las principales escuelas?
Bueno, eso es lo que es exactamente las onna bugeisha. Las onna, las mujeres diestras, bugeisha diestras en las artes bélicas. Eran mujeres, principalmente hijas, esposas de samuráis, que en determinado momento, por iniciativa propia o por tradición familiar, aprendían escuelas bélicas, que en tiempos antiguos, estoy pensando en Tomoe-Gosen, por ejemplo, pues era el arco y el sable, que luego a partir del siglo XVI, la naginata, la alabarda, es cuando empezó a tomar popularidad dentro de las mujeres, no antes, y el puñal, el tanto, por ser ese arma muy fácilmente ocultable en el kimono, pero también esa figuración de la fortaleza femenina que sigue presente hoy en día. Cuando te casas por el rito Shinto en Japón, yo, por ejemplo, cuando me casé allí con mi mujer, a las mujeres se les pone en el cinturón, en el obi del kimono de boda, un pequeño abanico, y ese abanico simula un tanto, ¿no? Que era lo que llamaban antiguamente las mujeres samurái, ¿no? Entonces, las onna bugeisha eran esas mujeres que se metían en la enseñanza, en el aprendizaje de temas marciales. Lo único que sí hay que tener presente es que ha habido muchas mujeres importantes en la historia marcial japonesa, en la historia bélica, mujeres de la casa desde la casa imperial, emperatrices y princesas, hasta samuráis, incluso de bajo rango. Pero sí que hay que tener una cosa presente en todo esto, y es que jamás en toda la historia japonesa se les dio un reconocimiento oficial como soldados. Es decir, llegaban a formar escuelas, a aprender, a enseñar, a crear ejércitos, a luchar en batallas, pero nunca se les dio el reconocimiento de bushi, de soldados, y pues, por ejemplo, las cabezas que pudieran cortar en un campo de batalla, etcétera. Nunca se tenían ese tipo de reconocimiento ni ese tipo de recompensas. Digamos que todas las onna bugeisha de la historia japonesa combatieron por defender sus intereses, sus familias, sus seres queridos, ¿no? O sus ideales políticos, pero nunca intervinieron en esa otra faceta de los samuráis de combatir por dinero o por conquistar, porque nunca se les reconocía a las mujeres este tipo de privilegios. Gracias. Ya que estamos de contratiempo, voy a hacer 3 últimas preguntas cortitas. Primero, ¿cuál es el sable más antiguo forjado conocido a la fecha? Y relacionado a esto, ¿cuáles se consideran son las armas de origen japonés menos conocidas hoy en día? Bueno, lo de las armas menos conocidas hoy en día realmente es una pregunta compleja, ¿no? Porque no sabría a lo mejor decir una, porque a lo mejor puede haber unas armas que sean muy conocidas. Sí puedo decir a lo mejor las disciplinas marciales menos conocidas hoy en día de armas y menos practicadas y de más difícil acceso inclusive en Japón. Y es el Hōjutsu, que son las artes del fuego, es decir, las escuelas marciales de disparo con arcabuz, ¿no? con los antiguos armas de fuego que introdujimos pues, los ibéricos en el siglo XVI en Japón. Esta quizás porque a día de hoy, ya desde el periodo Edo, pero a día de hoy todavía es muy estricto el control de armas de fuego en Japón, de pólvora, inclusive aunque sea de estas armas históricas. Así que es una de las tradiciones y las escuelas quizás más difíciles de entrenar, incluso dentro del propio Japón, ¿no? Entre otras disciplinas. Como otras armas raras que se entrenan en algunas escuelas, por ejemplo, estoy pensando en la escuela antigua Harakiri, mencionar el Chigiriki, que es un palo que tiene en el interior una cadena y un peso, ¿no? Por ejemplo. Y luego, en cuanto al sable antiguo, más antiguo forjado, pues es también muy difícil decirlo, porque hay que pensar que cuando estamos hablando de estos periodos pretéritos de la prehistoria japonesa, por ejemplo, el periodo Yayoi o incluso el periodo Kofun, tenemos que pensar que en muchas ocasiones estas espadas se forjaban con metales procedentes de Corea y que incluso se importaban de Corea. Estoy pensando, por ejemplo, en la famosa espada Shichi Shinto, que es una espada votiva, ceremonial, que vino como un regalo
de los príncipes de Corea a los emperadores de Japón en estos periodos de la prehistoria japonesa. Hay una espada que se dice que es la más antigua forjada como sable japonés curvo, que es la espada Kogarashimaru del forjador mítico Amakuni. Pero esto entra, como digo, también más dentro de la leyenda y hoy en día, precisamente, hablando de sable curvo japonés forjado tal y cual más o menos tenemos conocimiento hoy en día, quizás se piensa que los más antiguos que se puedan conservar o de los orígenes sean unos sables no demasiado largos, sino más bien cortos, que utilizaban esta tribu que he mencionado antes de los Emishi en el norte de Japón. Pero, como digo, es complejo establecer cuál es el sable más antiguo. Gracias. Últimas dos. ¿Qué guerreros extranjeros eran los contrincantes más fuertes de los samuráis? Podríamos decir que los mongoles, porque Japón ha tenido contacto con Occidente, Occidente entendido incluso China, Corea, es decir, todo lo que iba más allá de Japón. Pero bueno, su intento de invasión a Corea en el siglo XVI fue mal, pero no fue del todo mal, es decir, consiguieron invadir parte de Corea. Lo que pasa es que no consiguieron mantener esas posiciones, ¿no? Los guerreros coreanos se enfrentaron a ellos principalmente en la batalla naval, pero claro, estamos hablando de Quiero hacer una pregunta. Sí, bueno, termino de contestar y simplemente decir Sí, que los correcto. coreanos fueron superiores a los japoneses en esta invasión coreana del siglo XVI por la tecnología armamentística, pero quizás los guerreros mongoles fueron los que más presentaron en el cuerpo a cuerpo en la batalla esa cara frente a los japoneses. Lo único que ocurrió es que, como bien saben, pues el famoso tifón kamikaze, el viento divino, pues diezmó las tropas de Kublai Khan y por eso no llegó a esa gran invasión, segunda gran invasión japonesa, cuando la primera gran invasión consiguió llegar hasta un territorio bastante interior de Japón. Sí, díganme. O bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, señor Noriega, si quiere hacer preguntas, adelante, por favor. Sí, es que se me salió el audio. La pregunta un poquito más avanzadita nada más. ¿Qué nos puede explicar sobre el Tratado de San Francisco que hubo entre Estados Unidos y Japón? Se refiere ya a una época más moderna. Estamos hablando del año 52. Pero se refiere al tema de Sí, lo que pasa es que el retiro de las fuerzas de ocupación japonesas. Sí, pasa lo siguiente. O sea, perdón, estadounidenses. Bueno, lo que ocurre aquí es que cuando Estados Unidos gana en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, en el 1945, impone una serie de medidas para controlar todo lo que para ellos suponía una exaltación de la nación y del poder imperial y del militarismo. Y en ese saco meten a las artes marciales. Por eso, del 45 al 48, esos 3 años, existe una prohibición total de la práctica de las artes marciales en cualquiera de sus campos. A partir de 1948, precisamente en muchos casos por soldados estadounidenses que quieren practicar artes marciales, van a presionar a los mandos que estaban ubicados en el Gran Hotel Yokohama para que vayan levantando paulatinamente esa prohibición sobre artes marciales. Y será a partir de 1952 que es cuando se van a empezar a hacer ese retiro progresivo las tropas de ocupación estadounidenses, que se va a permitir con una serie de tratados reanudar la práctica marcial. Y además es el motivo por el cual, si se fijan, lo he pasado antes muy rápido, pero algunas de las principales federaciones de artes marciales modernas, como la del Kendo, fueron fundadas en 1952 debido a
que el kendo, entre otras artes marciales, fue uno de estos que los americanos fueron más reticentes en dar la aprobación para que se practicara, porque creían que en su seno se encontraba mucho ese fervor nacional imperialista, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue un poco a este estilo. Hubo artes marciales, por ejemplo, la Federación Japonesa de Yaido, la Zen Nippon Yaido Renmei, se fundó en el 48. También hay escuelas antiguas como la Tenshin Shoden Katori Shintori o como Shinto Musoryu, que se empezaron a practicar también mucho antes de esta fecha del 52, porque fueron, como digo, soldados estadounidenses que presionaron a los mandos para que permitieran la reapertura de dojo, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de 1952, con esta retirada paulatina de las tropas de ocupación, se inició esta permisión de practicar la mayoría de todas las artes marciales japonesas. Muchísimas gracias, profesor Sala, y también gracias por sus preguntas a todos los participantes. La verdad me están llegando muchas más preguntas, pero tenemos acá para que el embajador de Japón en Panamá, el señor Takashi Owaki, nos dé unas palabras para el cierre del evento. Distinguido profesor Marcos Sala Ibars, distinguido maestro de judo Braulio Incencio de la Universidad de Panamá, queridos amigos de las asociaciones de artes marciales, muy buenas tardes en España y buenos días en Panamá. Ha sido un placer recibir al profesor Marcos Sala Ibars como presentador de hoy. La tertulia ha sido muy interesante y yo, teniendo la experiencia de ser judoka en mi juventud, siento que nunca terminamos de aprender de las artes marciales de Japón. Me alegro mucho de que nuestros amigos de las asociaciones de artes marciales de Japón estén aprendiendo de nuestra cultura históricamente importante y seguro han aprendido mucho hoy. Espero que sigan estudiando sobre la cultura japonesa. Antes de terminar, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento al profesor Marcos Sala Ibars, a la Fundación Japón y el maestro de judo Braulio Incencio por la gran contribución brindada. Muchísimas gracias. Queremos reiterar las palabras del señor embajador. Agradecemos al profesor Sala y la Fundación Japón el habernos permitido disfrutar de esta excelente exposición. Muchísimas gracias de nuevo. Si profesor Sala quiere dar alguna palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias, señor embajador. Domo arigatou gozaimashita. Y muchas gracias a todos los asistentes. Si tienen cualquier duda, cualquier cuestión, ya lo he dejado antes, pero ahora estoy escribiendo nuevamente mi correo electrónico, en el que pueden en el chat escribirme y les voy a enviar bibliografía o también publicaciones mías online sin ningún problema, y cualquier duda, encantado de poder estar con ustedes. Muchas gracias también a Sensei Braulio Incencio por su presentación y ojalá nos podamos ver en otra ocasión.